Vamos a hablar del tema petróleo. Está Wolfram González listo. ¿Qué pasó ayer? Tenemos un petróleo marcando en negativo. ¿Cómo va a afectar esto a toda la industria del combustible? Pues, tanto de generación de gasolina, gas, búnker, bueno, todo. Wolfram González, como siempre, bienvenido aquí a Next Noticias. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué ese hecho inédito que el combustible marca en negativo? Buenos días, Fernando. A ver, ¿qué pasó ayer? ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho Bueno, bien. fíjate, básicamente dos cosas. Uno, esto es algo que dicen impredecible, pero ciertamente algunos analistas ya lo habían pronosticado. Expertos como el profesor Jason Bordoff de la Universidad de Columbia lo había pronosticado hace una semana, de que esto iba a suceder por el alto nivel de producción que hay. ¿Cuáles son los factores que influyen? Colapso en la demanda, cierre por la pandemia, no hay gente manejando, hay una guerra de precios que instauraron, pues, o que se entrelazan en este momento y muy peligrosamente se llenan los oleoductos que suplen los tanques más importantes. Recordemos que los estados de Texas, Luisiana y Oklahoma producen una cantidad importante de petróleo que luego se suple a través de oleoductos, se transporta a través del oleoducto que llega al punto de distribución más importante de los Estados Unidos, que queda en Cushing, Oklahoma. Entonces, esto al llenarse y se mantiene la producción, hace que colapse y, y produce una desesperación en los que ya compraron combustible. Y pues no tienes otra alternativa que deshacerte de él y pagar para que se lo lleven. Eso fue lo que sucedió ayer. Pero, ¿por qué esa desproporción entre el WTI y el Brent europeo? Es decir, porque a pesar de todo, el Brent mantuvo el tipo, por lo menos por encima, está cercano a los $20, pero el WTI se fue, bueno, a marcar $40 negativo. Es decir, los petroleros pagaban para que alguien se lo llevase, así sea refinarlo, o sea guardarlo, o lo que sea. Ok, esa es una muy buena pregunta y aquí viene la explicación. Eh, Mucha gente me ha escrito con esta misma inquietud. La explicación sencilla es la siguiente. Fíjate que expliqué que el petróleo, el WTI, se transporta a través de oleoductos que salen, pues, de Texas, Luisiana, Oklahoma, y se almacenan, se transportan y se almacenan en Cushing, Oklahoma, en el hub petrolero que existe ahí. Pues una finca de tanques enorme y de ahí se distribuye para el Midwest, para el Northeast, noroeste, el Midwest de los Estados Unidos. El Brent se produce en el Mar del Norte y se transporta por barcos. Pero más importante que esto, además, es que el WTI, los contratos vencen hoy a futuro y lo pagas con herramientas financieras. El día de hoy te lo tienes que llevar de todas maneras o empiezas a pagar un fee muy alto por almacenamiento. En el Brent no ocurre lo mismo. En el Brent en este momento, pues, afortunadamente para ellos, se vence en un mes. Pero, o se vence el 30 de abril, se vence 2 semanas luego, pero además allá se paga el contado. Entonces, tú lo pagaste ya y hay más oportunidades de depósitos porque salen en barco y todavía no se topa la cantidad de depósitos que existen en las áreas que ellos suplen, que son África, el Medio Oriente, Europa, etcétera, etcétera. Ingeniero, déjeme aprovechar su conocimiento para que hagamos, Gracias, buenos días, ingeniero. para que hagamos un poco de docencia. Cuando usted habla de que hoy vence el precio a futuro del mes de mayo, Correcto. lo que quiero es que nuestro pueblo entienda que el hecho de que se haya producido esta caída vertiginosa en el precio
en la que, como bien dice usted, ahora si yo soy productor, tengo que pagar para que me lleven el petróleo, no el que compra. El efecto de esto aquí en el precio del combustible no se va a reflejar por esto, sino que nuestro uso de gasolina, diésel y los derivados del petróleo en Panamá están bajo los precios que estaban comprados en el futuro desde febrero, marzo, abril. De manera que no se puede hacer una asunción automática de que esta caída debe producir una caída de precio en Panamá. Esa es la primera cosa que me gustaría que nos explicara a todos. Es correcto. Y voy a tratar de poner un ejemplo sencillo, el cual he estado desde ayer tratando de hacer una lógica al respecto. Fíjese, a usted que es un hombre que lo veo todas las mañanas y sé que le gusta la matemática, fíjese la disparidad de esto. Si recordamos las matemáticas básicas, para los muchachos que nos estén escuchando, en los números negativos y los números positivos, tiene 0, que es el punto de partida, y se va al lado izquierdo a menos $37 ayer. Inmediatamente al cierre, hoy, cuando levanta el mercado, cuando cerró, y cuando levanta el mercado hoy, el WTI ya se cotizaba en los contratos a futuro a $20. Una diferencia de menos 57. Y el Brent cerró a 26. O sea, que ahí está lo que dice Fernando, el Brent sigue arriba por $6. ¿Cómo se va a traducir eso acá? Efectivamente, hoy se va a comprar los que acapararon y lograron conseguir almacenamiento, lo compraron regalado, verdaderamente regalado. Pero nosotros, que somos importadores de productos refinados, nos vemos bajo otro escenario. Panamá no compra crudo, Panamá compra gasolinas, diésel, combustible de aviación, búnker, asfalto, etcétera, etcétera, que es otra fórmula y son productos ya terminados luego de la refinación, que van a tener una rebaja, sí, pero es un escenario diferente y no sabemos necesariamente cuánto vaya a ser, porque el crudo hoy lo van a comprar las refinerías que tampoco están produciendo ni van a producir, lo tienen guardado y lo que van a tratar es de vender el producto que ellos tengan, que va a impactar positivamente en una baja en el mercado panameño. Las probabilidades principalmente son que sí. ¿Cuánto? Hoy no lo sabemos. Oye, ingeniero, otra pregunta. Con la caída de los precios del petróleo que ha tenido durante estos primeros 5 meses, estos primeros 4 meses del año, si usted compara ahora la generación ecológica, lo que es la generación por vía de vientos solares, cada vez compite menos con un petróleo tan bajo. Sí, lamentablemente sí. Las energías limpias con un petróleo tan bajo, normalmente se pierde el incentivo porque está muy barato. Claro. Entonces, la energía solar, la eólica, los carros eléctricos. Por ejemplo, esto es un ejemplo de los vehículos. ¿Qué va a pasar con los carros? ¿Quién compra un carro nuevo hoy? Entonces, los carros, los modelos del 2020, definitivamente que van a estar bien baratos. Y la capacidad de producción de ellos queda estancada. Bueno, ahora están produciendo hasta respiradores, pero esto hasta que pase la pandemia. Pero sí, la respuesta a su pregunta es correcto. No tienen un incentivo como lo tienen cuando el precio del crudo está alto. Eso me lleva energía renovable. Me lleva a otra pregunta. En tiempos de incertidumbre, ingeniero, es muy difícil predecir, es muy difícil. Sí. Pero haga su mejor esfuerzo. ¿Cuál sería en perspectiva lo que usted cree va a ser el precio del petróleo a fin de año? Para no darle el 22. ¿Qué usted piensa que va a pasar en este nivel de incertidumbre en que nos encontramos? Un exceso de oferta, una baja demanda, un mundo en recuperación. No en recuperación, en recesión. En recesión. Los Estados Unidos, la industria petrolera representa 10 millones entre empleos directos e indirectos. ¿Cuál es su perspectiva de aquí a fin de año? Hombre, ingeniero, es una pregunta difícil.
pero antes de atreverme a responderla, yo mencionaría algunas cosas. Bien, usted menciona muy bien lo de los Estados Unidos, pero además yo voy a añadir ahí que los Estados Unidos representa el 35% hoy del consumo a nivel mundial. China va creciendo y ya casi el 18% del consumo a nivel mundial. Ambos países, principalmente golpeados, hoy representan casi la mitad. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que las primeras cosas, las primeras acciones que se van a dar es, Estados Unidos empieza, lo anunció el presidente Trump ayer, a comprar el crudo y rellena la reserva estratégica. Pero eso tiene un límite. Y ahora tiene una pelea con el Senado, si le aprueban los fondos, en fin. Pero digamos que eso se dé. Además de esto, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que suceder? Se tiene que recortar la producción por parte de Saudi Arabia y de Rusia. Pero algo importante también, que esto no es tan rápido. Es muy difícil hacer un recorte. Esto no es como que cierra la llave. El petróleo sigue fluyendo. Una vez que tú descubres un pozo, el petróleo fluye y lo tienes que almacenar en algún lugar. Cualquiera que haya viajado por estas grandes praderas en el oeste de los Estados Unidos, por el gran estado de Texas, ven estos caballitos que suben y bajan de manera permanente. Ellos van a almacenar algún lugar. Se sigue almacenando porque no se para la producción. Hoy probablemente esto es igual, no se va a parar, no se va a detener. Y el punto es dónde se va a depositar. Mi perspectiva para fin de año, doctor, es que va a quedar aún por debajo de los $30. Yo no veo que la segunda mitad, las proyecciones que veo de todas las compañías productoras, ninguna va a tener resultados bonitos en este segundo trimestre del año. Y se espera una recuperación en la segunda mitad del año, pero los analistas y los expertos financieros dicen que tal vez iniciase en octubre, noviembre, el último trimestre. Así que mi proyección sería esa. La pregunta obviamente de cajón, y es la que al hombre común le importa. Uno, estos precios, pues, ¿cuándo los veremos reflejados en el precio de la gasolina y en el precio del búnker, que al final es el que tira hacia arriba el precio de la luz? Bueno, el precio de la gasolina ahorita mismo va a seguir bajando, Fernando. Al momento que empiecen las refinerías a querer producir alguno de los productos, vamos a poner un escenario, digamos que mañana se levanta la industria y empiezan a transportar el negocio del transporte, el 40% de lo que se consume es por transporte en el mundo. Claro. Barcos, aviones, carros, buses, etcétera, etcétera. Digamos que eso se levante, ok, tienes suficiente producto refinado, almacenado, empiezas a venderlo, pero luego, ¿qué refinas? Sí, si la industria de la aviación, por ejemplo, sigue parada, o si mañana se descubre una vacuna mañana y milagrosamente se desvanece la pandemia y empiezan a surgir los aviones, bueno, vas a producir, vas a refinar jet fuel, pues querosene, vas a refinar más gasolina. Hay una mezcla aquí que va a incidir directamente en qué cosas se levanten primero. Hoy tenemos un combustible barato, en los Estados Unidos 1.50, aquí creo que está en 1.76. Ahorita, perfecto, tenemos combustible 1.74, el diésel, y 1.83, la gasolina de 95 octanos, el precio por galón, como es que se maneja el mercado internacional. Vamos a tener algunas rebajas más de unos 9, 10 centavos de aquí a un par de semanas. Esto va a prevalecer, pero mientras se mantenga el mercado colapsado a nivel mundial, lo vamos a tener. Pero yo le haría la proyección igual, hasta el tercer trimestre. Luego de eso empieza a recuperarse. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Wolfram, porque lo interesante es el efecto dominó que va a provocar en economías como la de México, Ecuador, Colombia y Venezuela. Yo creo que van a salir muy mal librados con un petróleo tan barato, ¿no? Sí, los países más golpeados aquí van a ser Venezuela y Ecuador. Brasil también va a ser un país golpeado. Muchos de ellos, aun cuando tienen crudo,
y lo venden y compran productos refinados. Entonces, pues una ventaja hoy de que está barato, pero no venden el crudo Claro. a un precio decente. Entonces, México, bueno, ellos tienen la ayuda de los Estados Unidos y son socios en varios yacimientos petroleros en el Golfo de México, pero yo creo que los más golpeados, desde mi punto de vista, sí van a ser Venezuela y México. Colombia también va a recibir un golpecito. Listo. Ingeniero Wolfram González, como siempre un placer escucharte. Gracias, igual, cuídense mucho. Así Saludos. En eso estamos. Wolfram González, experto en combustibles, ingeniero aeroespacial de Texas A&M.